Gracias por seguir con nosotros en el ADC 2024. ¿Cuál charla ha sido su favorita hasta el momento? A mí en lo especial me han gustado todas. Han tenido diferentes conocimientos y gracias a los aplausos speakers por compartir todo esto con nosotros. La siguiente ponencia es Programming Languages and How to Create One y está a cargo de Luis González. Les voy a contar un poquito sobre él. Luis tiene 3 años de experiencia en desarrollo iOS y por más de 5 años se ha enfocado en freelances y tutorías de desarrollo de software. Luis nos platicará sobre los elementos necesarios para construir un lenguaje de programación, sus componentes generales y qué técnicas se utilizan en el sector. Los dejo con Luis desde Nicaragua. Hola, soy Luis González, un desarrollador de iOS para Plauto. Y tengo 3 años de experiencia con desarrollo de aplicaciones móviles, un poco más en desarrollo de software en general. Pero este tema en específico es algo a lo que le he dedicado bastante tiempo personalmente, en mi tiempo libre, porque es algo que me parece muy interesante. Y es lenguajes de programación en general. Cada uno de ustedes, si son desarrolladores, interactúan con un lenguaje de una manera u otra. Todo desarrollo profesional o casual, digamos, pasa a través del lenguaje de programación. Así que es algo del día a día. Y a la vez, ¿por qué se ven tan abstractos o tan misteriosos como algo que puede ser inalcanzable? Ese es el tema que quisiera abordar hoy. Así que la primera pregunta, ¿son de verdad inalcanzables? Y la respuesta es no, claro que no. Porque lenguajes de programación son una pieza de código. Y como cualquier otra pieza de código, fue desarrollada por una persona. O por muchas personas, pero fueron personas los que lo pensaron y los que lo programaron. Y al igual que cualquier otro proyecto de software, ocurrieron o salieron a través de necesidades. Por ejemplo, velocidad de desarrollo, accesibilidad, rendimiento o comodidad. Cualquiera que fuera la necesidad, alguien pensó en una manera de solventarla. Y eso fue el lenguaje de programación. Así que para la charla vamos a ver, primero asumir que ya tenemos una razón por la que hacer un lenguaje de programación, personalmente. Vamos a pensar, quizá durante la charla pueden ir pensando cuál es su razón para hacerlo. Pero vamos a asumir que ya la tenemos. Y mientras la hacemos, vamos a ir examinando básicamente como si fuera la arquitectura del lenguaje de programación. O sea, los componentes que tiene el proyecto, qué módulos tiene. Vamos a analizar la información como viene desde el principio. Y pasa a través de cada módulo hasta llegar a cualquiera que sea el resultado que necesita tener. Y los módulos que vamos a ver son estos. Primero, lo que escribimos. O sea, qué símbolos y qué cosas tiene que ingresar el desarrollador al lenguaje. Básicamente el frontend del lenguaje de programación. ¿Qué significa? O sea, luego de haberlo ingresado, tiene que analizarse para poder darle primero un significado o un comportamiento. Luego, verificaciones, saber que todo es correcto, que todo no tiene errores, básicamente. Y tercero, modificaciones que necesita. Por ejemplo, optimizaciones. Y el tercer punto es lo que hace. O sea, ¿cuál es el resultado que va a tener al final del proceso? Es el lenguaje de programación. Y vamos a ver cuáles son las posibles más tarde. Pero antes de todo, quiero que respondamos esta pregunta, o que aclaremos esta pregunta. ¿Qué cuenta? ¿Cómo sabemos, o cómo podemos definir un lenguaje de programación nuevo, o cómo viene a la luz? Y para ello tenemos 2 definiciones. Una es especificación y otra es implementación. Son como los más importantes al responder esta pregunta. Especificación significa
normalmente un documento formal o una tesis o un estándar que define un lenguaje de programación con prosa, con descripciones detalladas, pero sigue siendo un documento académico, un documento con notaciones científicas. La segunda es implementación. Implementación es una instancia funcional o ejecutable de ese lenguaje de programación. Y la cosa con implementación es que puede ser, por un lado, una implementación basada en una especificación. O sea, tenemos un lenguaje de programación que ya tiene un documento y hacemos una implementación que sea ejecutable. O puede ser quizá la única implementación, incluso sin tener una especificación. A esta se le llama normalmente implementación canónica y suele significar que esa implementación es como la manera de definir el lenguaje, de cómo existe, cómo se ejecuta, cómo funciona. Ese es el caso del lenguaje como Rust, que no tiene un documento formal, están trabajando en ello, pero en este momento la única versión que define el lenguaje es el compilador que existe, el que está siendo como el estándar. Estos otros lenguajes tienen sus definiciones. C incluso tiene una definición en la ISO, o sea, tiene un estándar para cómo debe funcionar. Con eso ya detallado, entonces, ya sabiendo qué significa tener un nuevo lenguaje, vamos a ver el primer paso del proceso, y es lo que escribimos, donde vamos a analizar definiciones, elementos, lexing y parsing, que vamos a detallarlo en un segundo. Primero, definiciones. Vamos a ver en un momento cómo se usan las definiciones, pero puedan tenerlo en la mente como estas son categorías, digamos, o etiquetas. Elementos de código que van a ser etiquetados. Y el primero que tenemos es character set, o el set de caracteres. Y es qué símbolos son válidos dentro del código. Por ejemplo, si tuviéramos un lenguaje de programación que solo hace cálculos, solo hace multiplicación, división, suma y resta, entonces nuestros caracteres básicos serían números, operadores como multiplicación, división, suma y resta. Y eso es todo. Así que esos son símbolos válidos. Pero para un lenguaje más grande, quizá tendríamos ahora más símbolos, más tenemos letras, por ejemplo, para formar palabras, puntuación. Entonces, eso lo definimos acá. También en el encoding del texto, para decir cómo se va a guardar el texto, pero eso es básicamente esta sección. Ahora, operadores. En operadores tenemos cosas como suma y resta que mencionaba antes, pero también pueden ser palabras completas. Así que depende del lenguaje. Por ejemplo, en Python usa AND, para decir el operador binario o el operador lógico, pero sigue siendo un operador. Ahora tenemos keywords o palabras clave, que son grupos de caracteres que tienen un significado reservado. Normalmente sirven para indicar al lenguaje, esto es lo que yo quiero hacer con este código. Por ejemplo, tenemos if, o sea, para indicar, estoy a punto de empezar una sentencia que sea un if. Class, struct, return, puede ser break, también. Identificador. Este es, en lugar de tener algo predefinido como los anteriores, estos son más bien reglas. Reglas para decir, así es como va a funcionar un nombre dentro de mi lenguaje. Por ejemplo, para variables, para clases, y permite al desarrollador tener como más flexibilidad a la hora de definir sus nombres. El siguiente es símbolos. Y símbolos también es normalmente un solo carácter. Pero estos son más bien para puntuación, por ejemplo, o para otro tipo de operaciones. Por ejemplo, tenemos paréntesis o llaves. O sea, el paréntesis abierto y el cerrado tienen diferentes definiciones. Uno es abierto, uno es cerrado. Punto, coma, van dentro de esta categoría. Y al final tenemos literales, que son secuencias de caracteres que agrupadas representan cierta información o ciertos datos.
Por ejemplo, números, una serie de dígitos, representa un número. O texto. También cualquier contenido dentro de comillas representa texto. Son igual reglas. Y ahora con nuestras definiciones descritas, pueden haber más o menos dependiendo del lenguaje, pero definiéndolas de esta manera, pasamos a el primer paso, la primera etapa de nuestro proceso, y es tokenización. Esto también puede ser llamado análisis léxico o lexing, pero lo que un lexer hace es que toma la información que el programador escribió desde cualquier input que pueda hacer, por ejemplo, un archivo o desde la terminal, pero lo toma como una secuencia de caracteres y luego lo procesa. O sea, entra a la secuencia de caracteres y lo va cortando en pedazos que tienen significado dentro del código. Esto significa que va ignorando saltos de línea, espacios en blanco, ese tipo de cosas. Pero los caracteres que tienen información lo va cortando y lo va etiquetando. Entonces lo guarda dentro de una estructura de datos y le pone la etiqueta basada en la categoría que vimos antes. Por ejemplo, una secuencia de dígitos, lo agrupa, lo pone en un token y le pone la etiqueta, ok, este es un número. También puede contener más información el token. Token puede tener información como la línea de código, qué posición tiene dentro del código, o cualquier tipo de información que sea útil en la hora de debugar. Y al final de la tokenización, el resultado que tenemos es una secuencia de tokens. O sea que convirtió la secuencia de caracteres en una secuencia de tokens, que es lo que se utiliza en la siguiente parte del proceso, llamado parsing o análisis sintáctico. Básicamente la gramática del lenguaje. Aquí es donde viene esta secuencia de tokens, que es lineal, y se convierte en una estructura de datos que quizás sea más útil de procesar. Normalmente la gramática que se maneja es llamada gramática libre de contexto. Y el resultado usualmente de este paso es un árbol abstracto de sintaxis, que son tipos de representación intermedia. Y hablando de representación intermedia, quisiera definir esto antes de continuar. Representación intermedia significa una estructura o un tipo de dato que va en medio de cada uno de los procesos. O sea, sirve como representación del código original, pero está cambiado un poco. O sea, está reestructurada, es una representación, no es literalmente el código original. Entonces, eso ayuda a que cada módulo se comunique de la manera más eficiente porque elimina información que ya no necesita y contiene todavía información que sigue siendo útil. Para este proceso, por ejemplo, para parsing, el output normalmente o la salida es un árbol abstracto de sintaxis, que es una estructura como la que vemos acá al lado. Y esto significa que estamos mostrando información de manera jerárquica. Un árbol abstracto de sintaxis está manteniendo el orden de operaciones y también permite que sea fácil de visitar, como vamos a ver en siguientes pasos. Así que la representación intermedia que sale después de el parsing se llama árbol abstracto de sintaxis. De nuevo, esto depende de cada lenguaje y quizás no sea necesario, pero esto es el método usual que se utiliza. Bien, con eso de lado ya tenemos un árbol de sintaxis que define nuestro programa, cómo va a ser ejecutado al final, pero primero tenemos que pasar por esta sección. ¿Qué significa? Y aquí vamos a ver ciertos procesos que se realizan en este árbol de sintaxis para poder hacerlo válido, funcional, correcto. Bien, esta es la sección básicamente. Vamos a hablar acerca de estos tres tipos de procesado, quizá mencionar unos cuantos. Pero todo esto engloba el concepto de análisis semántico, o sea, el significado del código. Unas cuantas procesos, unos cuantos tipos de análisis semántico es
type checking, o sea, verificar tipos. Para hablar acerca de esta sesión también quisiera mostrar o hablar acerca de qué significa o cómo se utiliza un árbol de sintaxis. Como mencioné, es fácil de visitar, o sea que facilita el proceso. Y la manera en la que lo hace es que convierte el código en un árbol que es visitable. O sea que se utiliza dentro de análisis semántico, se utiliza algo llamado patrón de visitador o tree walker, como vamos a ver más adelante, caminador de árbol. Y la manera en la que funciona es que define una función recursiva que puede aceptar un nodo, o sea, normalmente es el nodo raíz de ese árbol. Quizá podamos ver un poco más atrás el ejemplo que está acá. Definimos este nodo y luego tomamos la raíz y lo ponemos dentro de esta función. Y esta función tiene como un if o un switch grande que pregunta ¿qué tipo de cosa es esto? Ok, es un más. Así que voy a hacer zoom. Voy a hacer primero el lado izquierdo y luego el lado derecho. Y para hacer eso primero visita el lado izquierdo. O sea, vamos a la multiplicación. Y ahora pregunta, ok, ¿qué tipo es esto? Va de nuevo a esa función con el if o con el switch grande. Y pregunta, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una multiplicación. Ok, voy a ir al lado izquierdo y luego al lado derecho. O sea, acá hay un 2, no se ve muy bien, pero acá hay un 2 y acá hay un 7. Entonces visita primero el 2. Aquí ya no tiene que visitar nada hacia adentro. Va al switch y dice, soy un número, así que retorna el número. Y la multiplicación va de nuevo al otro lado y es un número también, o sea que retorna el número. Y ahora, como es una multiplicación, el resultado va a ser un número también. Entonces, de esa manera, definiendo un visitador, tenemos una manera fácil de procesar este árbol. Y para hacer type checking, hacemos eso mismo, pero lo único que retornamos o que propagamos a través del árbol es los tipos. Por ejemplo, una multiplicación verifica ambos lados y dice, primero, son tipos correctos, son tipos que yo puedo trabajar. Si por ejemplo tengo un texto o un string en un lado de la multiplicación, type checking va a decir, esto es un error, no puedo trabajar con esto, aquí hay un error en tu código y va a ser reportado. Pero si fuera válido, si fuera un número o un entero incluso, hay ciertos lenguajes que son más estrictos y van a verificar que ambos sean del mismo tipo. Y si es entero y el otro es tipo decimal, digamos, al hacer esa multiplicación también va a dar error y va a decir, tienen que ser compatibles los valores. Entonces type checking se encarga de que los tipos de datos dentro del proceso sean válidos. Ahora, type inference o inferencia de tipos es quizá no necesariamente para reportar errores, sino para facilitar el proceso para el desarrollador. Type inference hace ese mismo proceso de visitar el árbol, pero permite que en código no se necesite escribir explícitamente el tipo de cada valor, o de cada variable, o de cada clase, sino que se omite. Y luego al visitar ese árbol, visita un lado de él, dice, ok, este resultado va a ser número, por ejemplo, y hace que el lado izquierdo, si es una asignación, por ejemplo, pueda asumir o inferir que esa nueva variable tiene tipo número o tiene tipo cualquier resultado que tenga esa expresión. Así que eso también va dentro de análisis semántico, pero es más procesado. Y luego tenemos análisis perezoso o lazy analysis, que es quizá un tipo de análisis que también facilita el desarrollo. Porque en tiempos de antes, digamos, el lenguaje de C, por ejemplo, es bastante famoso por esto. Ahora ya no pasa, pero antes lo que pasaba era que la función main tenía que estar como bastante adelante del código, o sea, quizá definirlo al final del archivo incluso. Porque si una función es declarada después y main está tratando de llamarla desde el principio del archivo, eso va a ser un error. Va a decir, no sé de qué función estás hablando.
Así que tiene que existir antes, tiene que haber sido evaluada y luego pasar por el lugar donde va a ser llamada. Esto es un problema en los compiladores llamados Single Pass Compiler, o sea que solo pasa una vez por el proceso. Pero el Lazy Analysis permite hacer pasos secundarios o incluso terciarios, o sea, pasar varias veces por el código para hacer type inference o para hacer otro tipo de análisis presos. Es decir, primero quiero saber cuántas funciones hay en el código. La guardo y luego voy a ir por cada una de las funciones analizándolas dentro del cuerpo de la función. Y así cuando encuentro una función que quizá está declarada más adelante del código, ya sabe cuáles funciones existen, así que ya sabe, por ejemplo, qué tipo de datos retorna, qué tipo de parámetros tiene. Ese es el tipo de cosas que se hacen en esta sección. Parte de esto también de análisis semántico puede ser optimizaciones. No necesariamente semántica, pero asegurarse de que todo está bien y luego decir, esta operación puede ser simplificada a este tipo o puede modificar ese árbol de sintaxis de manera que conserve su comportamiento, pero sea un poco más rápido, un poco más eficiente, menos memoria. Eso es el concepto general de análisis semántico. Y ahora vamos a lo que hace. Porque luego de verificar que todo va bien, que todo compila, que todo compila no, lenguaje exacto quizá, porque estamos hablando del proceso de compilación y no hemos llegado a eso. Todo verifica, todo pasa por el análisis. Llegamos a la sección en la que tenemos un resultado. Y esos tipos de resultados los vamos a ver en un momento. Tenemos estos tres. Quizá podamos hablar de unos cuantos más. El primero, y vamos a hablar específicamente de sus diferencias en este momento. El primero se llama generación de código. Esto es un resultado luego de haber pasado por todos los procesos. Un resultado en el que cualquiera que sea la representación intermedia que viene es convertida a otro tipo de código. Puede ser macros, por ejemplo, dentro de lenguajes como C o como Swift, como Rust, en el que genera código dentro de sí mismo, como código que puede ser automatizado o generado sin necesidad de que sea escrito manualmente. O puede ser cosas como preprocesadores, que popularmente TypeScript es conocido como un preprocesador, que es un lenguaje de programación. Se escribe un archivo de TypeScript, pasa por todos los pasos que hemos visto hasta ahora, y al final el resultado es que saca un archivo de tipo JavaScript, que puede ser ejecutado por un navegador. Eso es para generación de código. Pero ahora compilación puede ser quizá un subset o un tipo de generación de código. Pero ahora compilación lo que hace es que pasa por todo el proceso que vimos antes, pero genera algo ejecutable, algo que puede ser guardado como archivo o guardado como información que es ejecutable, instrucciones bajo nivel, digamos, que se puede ejecutar más rápido. Entonces, acá pueden ir lenguajes compilados como C, como C++, Swift incluso. Eso es el lado de la compilación. Y al final tenemos interpretación, que esto se diferencia completamente de los anteriores, porque interpretación tiene como resultado, después de hacer las verificaciones correspondientes, su resultado es que ejecuta el código directamente, o sea que no pasa por guardar nada a memoria, no escribe ningún archivo, sino que toma ese árbol, por ejemplo, y lo visita y ejecuta cada una de sus operaciones. Sí, como vamos también, interpretación, al tener que visitar un árbol, por ejemplo, es más, tiene más problemas de memoria. No problemas necesariamente, pero ocupa más recursos, tiene más requerimientos.
Pero ahora que hablamos acerca de sus diferencias, quisiera también mencionar algunas cosas en las que se parecen, porque en nuestros días, lenguajes interpretados suelen ser normalmente también compilados. Quizá pueda ser controversial decirlo así, pero por ejemplo, tenemos Python. Python lo que hace es que pasa por el proceso que mencionamos hasta ahora, lexing, parsing, análisis semántico, y luego tiene su propio tipo de máquina virtual, que es como una computadora pero simulada, pero aún así es más rápido que interpretación. Lo que hace es que su output es compilación, porque compila a bytecode, que es un tipo de lenguaje de máquina pero simplificado, más portátil, más portable, más flexible, y ejecuta eso en una máquina virtual. JavaScript igual tiene un sistema llamado Just-in-Time Compilation, que su resultado es ejecuta código de máquina, literalmente código como si fuera nativo, pero lo está escribiendo a memoria. No viene de ningún archivo, sino que lo está escribiendo en una región de memoria y está diciendo a la computadora, este código es seguro, lo puedes ejecutar. Aunque JavaScript se considera como un lenguaje bastante interpretado, al final tiene sus componentes compilados. Entonces es bastante flexible y bastante confuso también, quizá. Pero eso es en una vista general, una vista quizá solo de la arquitectura, lo que un lenguaje de programación puede hacer. Acá tenemos como ejemplo de Crafting Interpreters, que es un recurso que voy a mencionar más tarde, pero esta es una gráfica que usan en el libro. Y es útil para ver cómo lenguajes que pueden ser muy diferentes tienen pasos que son bastante parecidos. Por ejemplo, vemos que en este caso, hasta llegar al árbol de sintaxis, todos los pasos son los mismos. Pasa por scanning o lexing, pasa a hacer tokens, a análisis sintáctico, y tiene ahora un árbol de sintaxis. Análisis semántico, optimizaciones, son aplicables opcionalmente. Y al final tenemos cosas como lenguajes de alto nivel, como TypeScript a JavaScript, o bytecode como JavaScript a su máquina virtual, o como Python a su máquina virtual, y lenguaje de máquina, como cualquier otro lenguaje compilado. Y a fin de cuentas quisiera que viéramos esto como, de nuevo, un proyecto de programación más. Todos esos pasos que he mencionado se pueden realizar. Tengo unos proyectos personalmente en los que he ido a través de esto porque es interesante, pero también porque ayuda a ver cómo funciona el lenguaje y cómo puedo usar más eficientemente mis propias herramientas a la hora de programar. Sí, me gustaría mencionar aquí los recursos. Crafting Interpreters, el que mencionaba ahora, es un libro muy muy bueno en el que describe cómo se implementa un lenguaje que está creando ahí. Cómo se implementa paso por paso en primero Java para hacer un lenguaje interpretado y luego en C para hacerlo más combinado. Muy buen libro. Y luego este blog es el primero que leí en el que me guié, me sentí guiado y además con muy buena información para poder realizar un proyecto de este tipo. Es Ruslan Spivak. En su blog tiene una serie de blogs en el que implementan una versión de Pascal, pero en Python. Muy bueno. Y sí, ¿para qué podemos usar esto? ¿Qué utilidad tiene? Me gustaría mencionar algunas cosas, como no necesariamente para que cada persona haga su lenguaje de programación, que es una opción. Si cada una de las personas que están viendo esto acaban haciendo un lenguaje, sería genial. Pero no todas las personas lo van a hacer y eso está bien. Pero cada uno de estos pasos, si vamos acá, tienen una utilidad dentro de nuestro día a día como desarrolladores. Scanning, tokenization, todo lo de lexing tiene utilidad al aprender
métodos de procesado de texto, cualquier tipo de manipulación de texto, de manejo de... se me acabó la palabra, spans, tener vistas hacia un contenido de texto grande y tener como ciertas pequeñas vistas a pedazos de él, puede ser útil en cualquier tipo de desarrollo. Trees parsing nos ayuda también a ver estructuras de datos, árboles, gráficas y manipulación de esas gráficas. Así que es quizá algo que se pueda utilizar durante su desarrollo o su programación. Toda la sección de análisis semántico, lo mismo, la manera de visitar y de manipular esas gráficas, pero también de realizar operaciones como optimización, que tienen cierto uso de matemáticas, cierto uso de álgebra e incluso cálculo. No se necesita saber, pero es una manera de llegar a ese conocimiento sin tener que pasar por el otro proceso, el de aprender matemática, que me cuesta un montón personalmente. Y bad code, machine code, la manera de hacer un output de este tipo es también útil al intentar entender cómo un lenguaje funciona, cómo podamos optimizar nuestro desarrollo, cómo hacer que procesos de compilación sean más rápidos, por ejemplo, o que en general cada tarea que tengamos asignada, básicamente, tenga un resultado óptimo. Así que hay un detalle que tomar de cada una de estas secciones. Es a lo que quiero llegar. Espero que luego de estos lenguajes de programación no sean algo tan abstracto o tan oscuro. Haber puesto un poco de claridad en el tema. Gracias. Gracias, Luis, por fomentar la curiosidad en este aspecto de la programación y destacar la utilidad que tiene su aprendizaje para cualquier desarrollador. Es algo muy importante que deben saber si están empezando en este mundo. Así que muchas gracias por compartir esta importante información. Recuerden siempre visitar aplaudo.com para conocer las plazas que tenemos disponibles y así puedan formar parte de nuestro increíble equipo. Regresamos después de los anuncios.